Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de obediencia real. Al hablar de real, nos referimos a una obediencia genuina, sin condiciones. Cuando tú decides obedecer, cumples la voluntad de quien manda. Por lo tanto, cuando tú decides obedecer a Jesucristo, quieres hacer su voluntad. Y esa voluntad la obedecerás cuando te agrada, cuando te es cómoda y fácil de aceptar, y también cuando no te agrada, cuando es difícil, cuando es dolorosa. A todos les agrada hacer la voluntad de Dios cuando eso trae alegrías o cuando tú estás completamente de acuerdo con lo que Dios te pide o cuando te resulta fácil de hacer. Pero pocos harán la voluntad real de Dios cuando tengan que dejar cosas que les agradan. Estar dispuesto a renunciar a lo que querías, a tus derechos o a tus sueños. En este caso es cuando realmente necesitas fe y amor. Fe para confiar en Dios, amor para obedecerle. Porque si no amas a Dios, no le obedecerás. Si no amas a Jesucristo con ese amor puro, limpio, en gratitud, en respuesta a su amor, no le obedecerás. Y debes comprender que todo cristiano debe tener una obediencia real, genuina, incondicional. Y por otra parte, para poder obedecer, tienes que comprender la perfecta voluntad de Dios para ti, entenderla, saber qué es lo que Él espera de ti y obedecerle. Y para poder entender su voluntad y obedecerle, debes buscarle. Y ese es el gran problema de muchos cristianos en la actualidad, que dicen creer en Jesús, que dicen creer en Dios, pero no conocen la perfecta voluntad de Dios para sus vidas y tampoco le obedecen. Y por eso que estamos viviendo en lo que la Biblia denomina tiempos de apostasía. Y esto quiere decir tiempos donde los cristianos no conocen a Jesús y por lo tanto no le obedecen, sino que siguen falsas enseñanzas de hombres. Y muchos, aunque entiendan su voluntad, tampoco le obedecen. Actualmente, muchos cristianos solo tienen apariencia de creer en Jesús. Solo tienen religión, solo son religiosos, pero no tienen relación, no le conocen. Y si no conocen a Jesús, menos pueden conocer a Dios. Porque el camino para conocer a Dios es a través de Jesucristo. Si conoces a Jesús, su carácter, sus palabras, entonces conocerás a tu Padre Celestial. Porque Jesús nos revela al Padre. Y solo Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Por eso es relevante que le conozcas. Si no conoces a Jesús, debes hacerlo tu Señor y tu Salvador para que permanezcas unido a Él. Y así ores a tu Padre Celestial cada día en el nombre de Jesucristo. Leas la Biblia, la palabra de Dios, y obedezcas a Jesús. Y de esta manera
conocerás la voluntad de Dios para ti. Y tú vas a obedecer a Jesucristo de forma genuina, de forma real, en las cosas buenas y fáciles, como también en las cosas difíciles, en lo agradable, en lo simpático y también en lo difícil, en lo triste. Si vemos la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, Él siendo el Hijo de Dios, Dios Hijo, Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros. Vivió en perfecta obediencia a Dios Padre. Jesús no pecó, se mantuvo limpio y puro, y en su ministerio Él reveló el amor de Dios, hizo milagros, maravillas, mostró lo que es el amor de Dios, al punto de que, al final de su ministerio, Él fue a morir en una cruz como un sacrificio limpio y puro, y al morir en una cruz, Él pagó por tus pecados. Con su resurrección, Jesús nos dio la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo y las tinieblas, los espíritus malignos. Jesús los venció. Ahora debes entender que el sacrificio de Jesús no fue fácil. Jesús experimentó angustia y opresión de las tinieblas en todo este proceso de ir a dar su vida por nosotros. Debes recordar que Jesús tuvo una última cena con sus discípulos. Él les mostró su amor al lavarle los pies a los discípulos. Posteriormente Jesucristo fue al huerto de Getsemaní. En ese lugar estuvo orando con intensidad, clamando fortaleza al Padre para poder soportar todo lo que iba a ocurrir. Iba a enfrentar injusticias, violencia en contra de Él, humillación y muerte. Todo esto en su proceso de ser llevado a la cruz para ser crucificado. Jesucristo en Getsemaní oró al Padre, diciendo: haz tu voluntad, Padre. Jesús tuvo una obediencia real, y cuando Jesús terminó de orar, ocurrió que Judas se acercaba con los soldados romanos que llevaban armas y antorchas, y junto con guardias iban a capturar a Jesús. Y Jesucristo nos enseñó lo que es la obediencia real. ¿Y cuál fue su obediencia real y sin condiciones? Sucede que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y a entregar. Jesús sabía todo lo que iba a suceder, el dolor y la aflicción. Y en vez de Jesús esconderse, Él salió al encuentro de este grupo de personas. ¿Y qué ocurrió? Jesús se les acercó y les dijo a este grupo de soldados, de guardias, incluyendo también a Judas. Él les dijo: ¿a quién buscan? Y ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Y Jesucristo dijo: yo soy. Entonces los soldados dieron un paso atrás y se desplomaron, cayeron a tierra. Y les volvió a decir Jesucristo: ¿a quién buscan? Y ahí ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús respondió: ya les dije que yo soy. Por lo tanto, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Refiriéndose a sus discípulos, Jesús los protegió. Entonces ves que Jesús, lejos de temer, lejos de esconderse, Él les sale al encuentro. Jesús enfrenta la situación. Tiene una obediencia real, genuina, sin condiciones.
Él les dijo: Yo soy. ¿Y por qué ellos caen a tierra? Por el poder y la autoridad de Jesús. Jesús tenía el poder para pedirle a Dios que enviara ángeles y ser librado inmediatamente de esa situación. Sin embargo, Jesús, por cuanto tenía una obediencia genuina, real al Padre, no escapó, ni pidió ángeles, ni evadió esa circunstancia. Al contrario, Él se entregó y protegió a sus discípulos. Y ocurre que en ese momento, Pedro, impetuosamente, sacó una espada y le cortó una oreja a un hombre que era siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no hagas eso, baja esa espada. Inmediatamente Jesús tocó a ese siervo y sanó su oreja. Y Jesús añadió y dijo a Pedro: ¿acaso no he de beber de esta copa de sufrimiento, este trago amargo que el Padre me da a beber? Con esto Jesús le dice a Pedro: esta es una copa amarga, que me lleven preso, injustamente me van a juzgar, me van a golpear y me van a crucificar. Pero por cuanto amo a mi Padre y les amo a ustedes, genuinamente obedezco, sin condiciones. Y así fue como los soldados dejaron ir a los discípulos de Jesús y Jesús fue tomado, injustamente juzgado y finalmente crucificado. Y debes entender que Dios es bueno y su voluntad siempre será lo mejor para ti. Por eso que Jesús debía beber ese trago amargo y difícil. Era necesario que Jesús fuera a la cruz, porque de esa manera Jesucristo, con su dolor, con su muerte y con su resurrección, nos dio salvación y vida eterna. Esto te enseña de que la obediencia real, genuina, no solo es en las cosas que te agradan, sino que la obediencia real y genuina es también cuando tienes que beber tragos amargos, cuando experimentas circunstancias difíciles, cuando por tu obediencia y lealtad a Jesús otros te menosprecian, otros te rechazan o experimentas dificultades. Si solo obedeces a Jesús en aquello que te agrada o que te resulte fácil de aceptar, entonces no tienes una obediencia real. Por otra parte, alguno podrá decir: hay que ser valiente para obedecer a Dios. Y la verdadera respuesta es: debes ser humilde para obedecer a Dios. Debes ser humilde para obedecer a Jesucristo, amarle y confiar en Él en todo momento, en lo difícil como en lo fácil. Hay un relato en la Biblia que nos habla de el apóstol Pablo. Él realizó diferentes viajes misioneros, predicando el Evangelio, siendo un testigo de Jesucristo, hablando de Jesús a las personas. Y Pablo sirvió a Jesús con una buena actitud, con un buen corazón. Y ocurrió que en el tercer viaje misionero de Pablo, ya al terminar esa serie de visitas evangelísticas a diferentes lugares, él decidió ir a Jerusalén, porque Pablo sentía espiritualmente que él debía ir. Pero había un gran problema, que ahí en Jerusalén estaba lleno de religiosos que decían ser pueblo de Dios, pero que no amaban a Jesús.
Por lo tanto, rechazaban a Pablo. Y si Pablo iba a Jerusalén, lo podían apresar e incluso matar. Pero a Pablo no le importaba. Pablo no temía a la muerte. Por lo tanto, él sentía que debía ir a Jerusalén y fue a Jerusalén. Obediencia real, obediencia genuina. Sin embargo, ocurrió algo. Durante el camino a Jerusalén, Pablo fue pasando por diversos lugares donde encontró a otros cristianos. Y en esos lugares, algunos profetas, personas que daban mensajes de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo, le hablaron a Pablo y le dijeron que no fuera a Jerusalén, que sería encarcelado y entregado a los romanos. ¿Y qué ocurrió? Pablo no los escuchó. Él decidió seguir camino a Jerusalén porque él pensaba, estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Y tú puedes decir, ¡qué valentía! Pero esto no está bien. Pablo se equivocó, desobedeció, porque esto no se trata de hacer tu voluntad. Se trata de dejar que Dios te guíe. Se trata de hacer la voluntad de Jesucristo. La obediencia real significa que Dios puede determinar que hagas algo y que después Él puede decir, como en este caso, no lo hagas. Y si tú con humildad obedeces, no lo harás. No importa lo que los demás opinen. Y podrías decir, es que Pablo ya estaba convencido que él debía ir a ese lugar. Pero no se trata de lo que Pablo sienta o piense. Se trata de la voluntad de Dios. Y Dios tiene el derecho, y Jesucristo tiene la potestad de decir, hazlo así, y después detente y no lo hagas. Recuerda, en el Antiguo Testamento, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio, como una ofrenda. Y al momento que Abraham iba a hacerlo, Dios le dijo, detente y no lo hagas, porque ya has demostrado tu obediencia. Y Abraham obedeció, se detuvo y no lo hizo. En conclusión, en esta ocasión Pablo cometió un error, desobedeció. Entonces, debes entender que debes estar dispuesto a obedecer. Y si Jesús hace un cambio en lo que Él te pide, debes estar dispuesto a aceptar ese cambio y obedecer. Dios es compasivo, Él es bueno. Jesús libró a Pablo de la muerte, porque Pablo fue a Jerusalén, lo acusaron falsamente, recibió golpes, terminó siendo arrestado, trataron de matarlo, estuvo arrestado por años, hasta que finalmente logró llegar a Roma, que era el propósito de Jesús para Pablo. Si Pablo hubiera obedecido al Espíritu Santo, se habría detenido, no habría ido a Jerusalén, sino que habría sido dirigido por el Espíritu Santo para ir a Roma mucho antes del tiempo en el cual llegó. Esto nos enseña que una obediencia real es sin condiciones. Si dejas que el Espíritu Santo te guíe, Él te va a guiar y tú tienes que estar dispuesto a obedecer en las cosas que te agradan y en las cosas que te puedan resultar difíciles. Y si en algún momento el Espíritu Santo te dice que la voluntad de Dios ahora será distinta, tú la aceptarás con humildad y obedecerás. Y de esa forma tendrás una obediencia real
y genuina, sin condiciones. Es relevante para que puedas obedecer a Jesús. Tienes que estar en una relación diaria con Dios, con tu Padre Celestial, a través de Jesucristo. La Biblia dice que los verdaderos cristianos, hijos de Dios por medio de Jesucristo, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, guiados en sus decisiones en relación a qué hacen, cuándo y cómo. Y para eso necesitas conocerle. Y también debes ser humilde para aceptar su voluntad y ejecutarla, sabiendo que Dios es bueno y su voluntad será siempre lo mejor para ti, más aún en el tiempo en que nos encontramos, en tiempos peligrosos, tiempos de crisis, de violencia, vendrán tiempos de persecución, vendrán tiempos de aflicción a este mundo. Y necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Necesitas su dirección, que Jesús te guíe. Y para eso debes tener una obediencia real, genuina, humilde, sin condiciones, para de esa manera saber cómo enfrentar los tiempos difíciles, saber cómo vencer las dificultades, qué hacer, dónde ir. Necesitas la llenura del Espíritu Santo, la presencia cada vez mayor del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cómo logras eso? Comunión, búsqueda de Dios, buscar a Jesucristo y por sobre todo obedecer a Jesucristo. Si obedeces a Jesús, obedeces a tu Padre Celestial. Y el primer paso para obedecer a Jesús es que rindas tu vida a Él. Porque Jesús te ama. Él murió en la cruz para pagar por tus pecados. Debes arrepentirte de todos tus pecados, tus malas decisiones, tus injusticias, tus ofensas, tus malos pensamientos, todo pecado. Y con humildad debes creer en Jesús y pedirle el perdón, rendir tu vida a Él, y Jesús te va a perdonar y te dará el Espíritu Santo y tendrás una relación a través de Jesús con tu Padre Celestial. Y para esto te invito a que repitas la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Jesús te ha perdonado y te ha dado salvación y vida eterna. Y si estás enfermo, Jesucristo quiere sanarte, porque en la cruz Él también pagó por tu sanidad. Los azotes que Jesús recibió, los golpes, la corona de espinas que pusieron en su cabeza, todas estas cosas rompieron su piel, generaron profundas heridas, y por esas heridas Jesucristo pagó el precio por tu sanidad. Por lo tanto, si estás enfermo, debes creer en Jesús, debes confesar cada día la palabra de Dios. Repite este versículo cada día que dice: por las heridas
de Jesús fuimos sanados. Y por esta promesa yo soy sano. Debes confesar esta promesa. Orar a Dios, pidiendo en el nombre de Jesús tu sanidad. Por esta promesa que Jesucristo pagó en la cruz. Y Jesús te sanará, hará un milagro en tu vida. Y glorificarás a Dios y a Jesucristo por su amor. Solo debes creer y entender que Jesús te ama. Él te ama. Y que necesitas permanecer unido a Jesús con humildad, buscando cada día a Dios en oración, orando en el nombre de Jesús, leyendo la Biblia y todo lo que Jesús diga, le obedecerás. Y el Espíritu Santo te guiará. Jesús dijo que debes ser bautizado y eso harás. Y de la misma manera, cada vez que el Espíritu Santo te guíe, tendrás una obediencia real en lo que te acomoda como en lo que te resulte difícil. Y por eso buscarás a Dios en oración, en el nombre de Jesucristo, para entender su voluntad. El Espíritu Santo, a través de la Biblia, de las palabras de Jesús, te hará entender la voluntad de Dios. Entenderás, tendrás claridad, confirmación, y obedecerás, y serás guiado por el Espíritu Santo. Tendrás una obediencia real, incluso en los tiempos difíciles que enfrentamos, por sobre las circunstancias, crisis y problemas que vendrán. Tú vas a permanecer en Jesús, esperando su segunda venida, porque Jesucristo pronto vendrá. Vendrá por sus discípulos, vendrá también a juzgar este mundo y vendrá a limpiar la maldad de este mundo y a comenzar su reino sobre esta tierra. Depende de ti. Si le buscas, le hallarás. Él te guiará y tú le obedecerás. Jesús te guiará a través del Espíritu Santo. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es bueno. Él quiere guiarte a través del Espíritu Santo. Jesús es el buen pastor que guía a sus ovejas a través de su palabra, que es tomada por el Espíritu Santo para hablar a tu corazón. Y si tú le obedeces, haces su voluntad, serás un siervo de verdad. Serás un discípulo de Jesucristo. Tendrás obediencia real, genuina, y la gracia de Dios estará en tu vida. Y por sobre las dificultades que vengan a este mundo, te mantendrás unido a Jesucristo, morando bajo la sombra de tu Padre Celestial. Dios te bendiga.